mandó Gaby. Gaby no está. No. Claro. Hoy viene en un toque. Igual sí, enseguida viene. Eros contra Arponeros. Arponeros. Está buena la de Eros, Es nueva, ¿no? Sí. Tiene de Pachuca. De la Carabobo. Ah, es la que hicieron con el coso. Sí. Ahí lo tienen, la Yo ahí pido cambio. Pero moco goleando. largo. Mirá cómo me quedó la parecita, me estoy transformando en todo un futbolista. Muy bien. Soy un varón. ¿Cómo? Mango. Sí, qué varón. También creo. Necesitas jugar. ¿Cómo se llama? Ganamos. Zampal mal, que encima por un momento habían parado, estaban separando, salto una patada voladora, te arrancan a correr, no sabes lo que fue, boludo. 10 minutos de piña sin parar. Era ¡Solo! ¿Tienes la cámara? ¿Qué? ¿Qué querés la cámara? Primero miré el partido. Uy, tío. El partido ahí, dale. Ay, mirá qué pasa. Mirá qué lindo el arco. Cuidado. Mirá qué lindo el autito de ahí. Sí, está enfocando cualquier cosa. No, igual yo recién de ráfaga. Es una ráfaga. No sé a qué mierda le sale. No sé si la saqué sin querer o de quemada. Gracias. No, literal. Tuve día de estudio y aparte de el cumple de mi vieja haciendo cosas. Ya llegué acá quemada. ¿Y George? George, fue a ver el cuadro. Fue a buscar algo. El cuadro de un chico. Está bueno. ¿Qué viene después? Hay equipo, asociaciones de Está Leuco, boludo. ¡Segunda un poquito! Que se lleva mal con el suelo. Vale, eso no puede pasar. Dale. Sí, pasan todas. Piso. Va a ser bien encima.
la hora de 10 y 11. Sí, 10 y 11 la hora de baja. Igual 10 y 11 un viernes, un sábado, zafa, está un domingo. Ah, terrible. La vuelta es terrible. ¡Qué golazo! ¿Te rompió la cabeza? Había resonado, ¿no? ¡Qué golazo! ¿Te rompió la cabeza? Es que viste que se agarró la cabeza, pero no, era solamente de que Fue como el chau. una que se me revuelto. La prioridad, qué golazo. El pibe ese, el que había quedado tirado antes. Está tipo, no se levanta. ¿Ya? Sí, ahora sí. Sí. Levántate, dale, levántate. No queremos quilombo. ¿Pero después entró de vuelta o no? No, igual después se estiró bien. Era gol, pero... ¡Dale, Fede, aparecé, amigo! ¡La puta madre! ¡Bate, revolear, amigo! ¡Bate! Me mató. No estaba preparada. Yo cuando la vi jugar a también a volver a decir es mi momento para bostearlo y comerme el laburo. ¿Qué pasó? ¿No está? ¿No? No debía contar a Mati. ¿Cuánto tarda en hacer el lugar? Porque fue hace 2 semanas. Ah, La puede ser que anterior no no, lo la haya otra traído porque se suspendió el fin de pasado y él no vino Claro, por. pasado. Entonces hay que esperar que venga. Sí, sí, puede que sí. ¿Y cuántos están los Pugni? Sí. Para mañana allá en banco contra Branca. Bueno, se lo dará Peixola, pero también se lo dará Santi para que no se olvide de Peixola. Hola vos. ¿Bien? Ya te veía demasiado concentrado. Vengo de banco, estaba More y no sé mal. Sí, Amore se quejó de la amarilla, hijo de puta, lo levantó a... Pero fue la primera. ¿Qué tiene que ver? Que lo puedo apuñalar en la primera. Gata patata, el partido no te sacó ni hola, te dijo, boludo. Hola, bueno, te pegué. Te empujaba, no te pegaba. Ah, gata. A Diego sí, a Diego me lo caía patada abajo. Encima después se queja y dice, se me cagó patada. A mí también acá no sé quién, boludo. En la que me cae en medio. No sé quién fue, no sé si fue con vos encima. Para mí fue con vos. Pero parecía, boludo, armado. Mi hermano que no nos cobra. Que es la que después ella nace, boludo. Ella nace por esta mano. O sea, se queja de esa camarita y bueno. No, con una mano que fue de ustedes. ¡Solo, solo! No, mano de ustedes. Levanta la mano atrás y no nos cobra. No da cancha. Ah, no, yo digo otra. Que salta a cabecear a usted con la mano, le pega con la mano y Seba se queja todo. La agarra Seba, amarilla se va por quejarse. Y ahí se va a la puteada y todo. Igual Seba se te echar, si no, capaz era otra cosa. Pero igual está mejor. Arrancaron bien, boludo. ¿Cuánto terminó? A mí yo pensé que íbamos, no sé, 5-2 ustedes, por eso yo nada más, cuando ya le habían echado los ya no estaba corriendo más, pues nada más. Pero dejábamos a uno. ¡Solo!
Medio roce. Bueno, en ese sí le ganamos. En meterle ganamos. Metimos más que ustedes. Es la verdad. Metimos más que ustedes. Para todo a favor, yo también. Hoy te cago patada. Pero fue muy lindo partido, fue muy dinámico. Se Roma lo que corría el juego. Sí, pero abajo a mí nos faltaron uno solo vino de los centrales que jugaban. No me quieren jugar más, ¿no? La canción en el último momento. Sí, está de jugar. Se rayan y se va al left. Se quiere venir y se va al left. ¿Cuándo se va? Ahora el único. Bueno, banda de cuadros. Una caja llena con guantes y botas de... Nos estoqueamos. Para Joao. 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 ¿Viste? Tiene cara de Joao. Te lo dije el otro día. Creo que sí, ¿verdad? Si vos decís, hay un Joao. Claro, Sí. Cambiaron. No cambiaste nada. Eso fue siempre En el segundo tiempo no me marcaba otro. Un ¡Mate! Ese arrancó jugando de 3. Ah, sí. Se le va a dar a Juli, porque va 1-1. Es que el gol que hizo, boludo. Dijeron que se la dé a él. Y lo voy a poner en el equipo. Aparte jugó bien. ¡Guau, dale! No se quejó, nada, ni se quejó. Ahora hacemos negro arriba. Arco así, dale. ¡Rama! ¿Viste que no tienen como una cosita acá? Brillante. El parche de la caravana. La de Coca de la
Está re concentrada. Vale, loco. El chico se tuvo que recuperar mentalmente sabiendo que no había médica. Onda, bueno, no me queda otro. Claro, después apareció todo. Bueno, ya está. Tipo, y por lo menos solo. Yo te juro que si fuera por mí iría a todas, pero el Choco me reta. Sí, aparte, yo te veo, estás ahí mirando como, bueno, a ver, entra. Es que me reta delante de todos. Que no entres, me dice. Nada, aparte te lo dice delante de todo a propósito para que te dé vergüenza. Sí. Y si está medio cerca de la... Acá el lateral es para tirar, empujarlo un poquitito, tipo, sí, chico, no pasa nada. Con la ambulancia. La semana pasada estuve en un taller de inmovilización de todas las fracturas y golpes y todo. Así que estoy afiladísima con inmovilización. Opa. Estoy así. No sabes a la desgracia. No. Pero ya enseguida partí para vendar a cualquiera. Golpe en el brazo, venda. Me pegaron en la cara, venda. Venda, te vendo. No importa, el cuello. No, pero me corté el cuello y me corté venda. El chabón salía hecho una momia. ¿Ves ahí también? Soy experta en inmovilización. ¡Dale, Santi! ¿Acá qué haces? Y uno, no sé por qué, como que creo que le pifió al caño ese y tipo, cayó mal y tipo, medio que cayó con el cuello. Estábamos con mi hija en rollers, tipo, es médica, sosteniéndolo, tipo, no te muevas, no me duele. Mi vieja, no te muevas. Llamando, tipo, toma, vos llama a la mamá, vos llama a la ambulancia. Se tardó años. No, pero yo me creo que estaba. Mi vieja paseada, no se podía mover. La madre llegando toda llorando. La ambulancia en esa época donde la ambulancia era si venía era de milagro. Bueno, más o menos como hoy. Ahora está un poco En mejor. Otauca hay una presentada. Con ella estuvimos 2 horas. O sea, fuimos como a la tarde y nos fuimos casi a la noche. Muchísimo. No, pero encima no podemos hacer nada porque no lo podés levantar. Claro, mi hija está así. Bueno, el otro día nos hicieron como que se me una técnica o algo como muy práctico de cuando pasa un golpe así, movilizarlo en las rodillas. Como que tenés que medio que sentar en la cara prácticamente. Es medio feo. Sí, horrendo, pero como que le sostenés así la cabeza con las 2 piernas y queda todo bien rectificado. Está bueno. Sí, es lejano. Quieto. No me pasa, quédate quieto. Dale, pues, quieto. Distancia, pues. Distancia. Ahora esperame que me pediste. Venimos acá, 9, dale. Sí, acá, esperame ahora, esperame que me pediste. Pará. Uy, no vayas. Ya la conocen, tipo, llegan, ay, la nieve. La conocen como la perrita histérica que va siempre. Va, que fue todo temblando. Sí. Son maltes así. Me la mostraste otra vez. Juro que es puesto que arranca la verdad. Jorge. Yo ya sabía, tipo, ya cuando le estamos llegando la paso mal. Ay, no puede ser tan linda, boludo. Estás llorando, marico. Tengo las uñas. Aparte, nunca van cambiando. No, vale. Le puedo cortar la salida, mirá, sí, cualquier cosa siempre la traigo por las dudas. ¿Te querés fijar si le falta alguna vacuna o sí, estaría bueno para citar, qué sé yo, sí, la verdad siempre prefiero prevenir antes que curar porque teniendo 11 años. ¿11 años? Sí. 11, ¿quieres hacerle un código? Sí, no parece. No sé. Aparte,
O sea, yo a los 3 meses así más o menos esa persona me pero ahí. Como que es la típica. Entras a la casa, te hace el show, le haces un mismo, se pone contenta, después quiere comer. Viste que se pone medio feucho los perros ya de viejo. Sí, está claro, el tener pelo blanco. Te agarrás a pie, pero eso lo valoro. Pero es intacta, aparte. ¿Vieron algo? Esto lo siento en mi pinta porque pero para mí este ojo lo veo mal. Yo la veterinaria no tiene nada. Ah, bueno, el perro. Es el cuando tengo tiempo, tipo. Esa es el juego, todo me quedo tranquila. Ah, por mí que por eso. Debería ser callado, dale, esto para pie, 11, venimos acá, dale. La misma, tuya y la de la misma, amarilla, no. Es que no es medio manchadito, sí, no sé cómo decir. medio vaca. Literal. Tiene un poco de. Tiene un poco de negro, marrón oscuro, blanco, gris. Es enorme igual, es como la perra. Lo único que tiene más o menos de color uniforme es de la cola que es blanco. Hoy papá compré una bordeadora. El conejo cada vez que tipo él corta la enredadera va atrás. Que tiene un pompón blanco. Tiene. Sí. Mirá que no nos pasamos de comida porque los pies no se engordando demasiado. No, solo creció. Sí. No progresa. Como Clifford. Literal. Ay, qué recuerdo. Creo que todos quisimos a Clifford en la vida. ¿Quién no quiso? ¡Otra! ¡Sí! ¡Nico! ¡Mate! ¡Solo! ¡Voy! ¡Piso! ¡La mano, juez! ¡No! ¡Vamos a llevar mano, juez! Viste la vida pasada. Divino. La River. Sí, estuvo re atento. Tira. Pará, no pueden, pará que cambio, pará. Vamos, Chum, ahí. No vengan a jugar. No. Rama viene seguro, está, viene seguro. Padre también. ¿Qué onda? ¿Arrancó Boca o no? Encima, boludo, yo sabes el único miedo que tengo, que hoy debuta Cacique Medina, muy buen técnico ese.
Ese a Y Boca, rindió en Talleres, rindió. a Boca River lo tiene de hijo, ese boludo. Así que muy buen te lo va a plantear un buen partido, no es que le va a ganar fácil. Únicamente que está en una leche los jugadores que de entrada, ¿viste? ¿No me da uno, por favor? Si tal vez tienen así, me gusta la partida. Se meta. Que se meta y que no llora, me gusta. Qué lejos que estás de la jugada. Qué botón que sos. Le dije, estoy lesionado y me voy a poner lo que siempre. Si nunca igual te cae. Estás anclado ahí. Están ganando con Carpa. Sí. Estos están re pajeros. Faltan varios, ¿no? El pibito, el 10, ¿viste? Sí. ¿Vamos? Que hay más. ¿Contra quién? Hay equipo. Ah, sí. El último, la verdad. Tranqui. Nos vamos a chequear, ya le falta. ¿De qué? Tenemos 2 partidos, Villarreal de Berlusen, Liverpool Los Moritos. Y a las 10, Liverpool. Sí. Bien. Bueno, bien. ¿vos te vas a Tense, puede ser? No, filma. Vos filmás acá. Ok, sí. Bien. Y el último tenemos la banda de Corner Cancer y Lugano Los Murciélagos. ¿Quiénes son esos, la banda? ¿Son conocidos? No tengo ni idea de quién. Ah, me parece que es equipo nuevo. Ey, ya me que estoy conociendo los equipos por nombre. Bien. Bueno, bien. Lugano es el del chico del dedo. El del dedo que cayó así con el dedo. Los reconozco así. ¿Cómo va? Todo bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. El de las 7 todavía. ¿Querés que vas? Sí. Escuchame, ¿no? Puede ser que vos tengas el tiempo. Sí, tengo poco, tengo más. Sí, retrancas. Bien, sí. Alta pajera. Una hora. Bueno, Mara. Gracias, chicos. Está linda la noche, está para hacer algo. Una página. Todo respeto. Cumpleaños familiares me pareció una patada. Bueno, el de mi viejo no es tan patada, pero mucho más tranca. Aparte no hay nadie, pobre. Ay, pues igual, yo cumplo el 29 de enero, sola. Dame ahí por ahí el 20. Es como una fecha de la segunda universidad, tipo, es terrible. Sí, aparte siempre es como, papá avisa su cumpleaños y yo avisa antes. No, bueno, pero no quiero molestar. Papá avisa un mes antes más o menos. Pero poner mi vieja es... Me da paja, si te sé... ¿Qué le pasó? No, aparte, vienen las amigas gritonas de mi vieja. El cumple mi viejo ya en un momento dije, bueno, me voy a dormir. Saludos. Este es mi cumple. Estaba tan cansada que eché la gente de mi casa. Corre tranca, pero fue como, bueno, mañana tengo que ir a la facultad. Chao, chao. Te quiero mucho, gracias. Sí, literal. Yo decidí mi cumpleaños por eso, porque nunca hay nadie. Siempre somos, no sé, 5. Me pasó este año, me espanto, creo que éramos 7, ¿no? Y encima habíamos salido el sábado, que fue domingo, me espanto, estábamos todos modo momia. Era como estábamos así, como solamente existiendo. No, mentira, pasó nada. Estábamos físicamente ahí, mentalmente. No había nadie. Mentalmente estaba... No, ni yo estaba, creo.
Pero peor, porque cayó el lunes y yo le festejé el domingo a la noche. Todos teníamos que esperar a las 12 como para cantarnos feliz cumpleaños. Era como que no se hacía más. Y yo como, Dios, no quiero ir. No quiero cumplir años de repente. Una cena que tenía de una cena de la facultad, tipo, yo sé pasar la bolsa de acá o no, pero yo tengo cumpleaños y no sé si voy a ir o no. Después, hoy también como que pensaba, tenía que ir a una hermana, era un evento. ¿Puedes estar en casa? Me tengo que organizar, yo no la voy. Era tu vieja clínica, ¿no? Sí. Yo estudié en el italiano, ¿en qué año estás? Los primeros, yo me pone y la meter a mí. Pero no es que no me quiero parar eso, ¿no? No sé, no quiero pasar por delante de la cámara. Ah, Por eso. ¿Qué te reís? ¿Quiénes van mañana? ¿Vos no vas mañana a banco? No sé si banco. Algún lado tengo que ir, pero no me acuerdo cuál. Por ahí. ¿Alguno? Yo el fin de pasado que a banco tenía que ir. ¿Por qué? Ah, no me acuerdo. Yo estaba viniendo acá, me entré la la puta madre. Quiero que era allá. Me entré rápido en Chaco, Santina y cuando salió. mira, ya creo que está Valen. Antes era tipo, bueno, tenía. Me banco. ¿Vos? Antes tenía 7 y 8. Platense o SB5, era como bueno, no es una paja, pero. ¿Cuántos partidos son? Onda, ¿cuánto? ¿A qué hora arranca? Ahí, tío. Pero otra vez arrancaron re temprano. Sí. Mañana. Sí. ¿A las 3 arrancan? La otra vez arrancaba así a las 3, a las 4. Mañana tiene que arrancar a Pero, las 3. hermoso, a mí me gusta cuando arranca temprano. A mí también, porque además a las 9 terminamos. Sí. Igual acá, Y se arranca a las 3. el domingo también arranca a las 9. ¿Ah, sí? Sí, onda de 9 a 10. Hola. Ah, allá es hasta de 8 a 9. Sí. Ah, ¿viste? No, no, estoy con un problema de atención. Creo que tienen el mismo horario la verdad. Mañana. Onda a las 9 el último, de 9 a 10. Poquito cansada. Ya me tocó poco. No, hasta las 9, pero el último hasta las 8. Ah, ¿sí? ¿Estás seguro? Sí, segurísimo, la acabo de ver. ¿Quién te lo mandó? ¿Santino? Santina. Entonces puede fallar. Estoy segura. Entonces puede fallar. Aparte, cuando planificé decís, sí, seguro estoy a las 2 a mi casa. Bien feo. Hay chance. Acá terminaba a las 10. Claro. Pero igual hemos terminado los domingos. Mañana sí, ahí tengo un día un poco más largo. Salvo que se atrasen demasiado, De mi madre. pero siempre el último partido de 9 a 10. Los domingos. ¿Mate? Sí, tenés razón. Sí, no, por suerte bien. Tienes razón. ¿Qué? Que de 8 a 9. Bien. Ah, mañana sí. Bien. Está re perdida, ¿no? ¿Quién de 8 a 9? Che, ¿quién más va? ¿Vos? ¿Yo? ¿Ella? Sí, esto es lo bueno. ¿Valen? Estaba Jorge. Bueno, que ya estoy instalada acá. Jorge, vos mañana hasta que Bueno, sí, otra jornada. Toda la jornada. Dos que me quedan. Saca mis tales. Acá no me sale. Pasame la foto. Sí, es todo. ¿Tenés la foto? No, no me hables, no te conectes. Sí, a mí también hablo. Aparte, si no están en la carpeta, no porque vas a mandar
A mí había gente que antes era tipo, sí, yo le pregunto a la fotógrafa, sí, yo conozco a la fotógrafa, le voy a preguntar. No sabía ni quién carajo era. Digo, sí, te dije hola el fin de pasado y sí, somos amigos, viste, de repente. Ahora, porque vos me dijiste hola el fin de pasado, voy a dejar todo lo que estoy haciendo para pasarte a las 30 Sí, como bueno, no te bañas. Traes directamente la batata sin escalas. Siempre escuchaba el ruido de ese. Me partieron como 3 veces. Claro, yo empecé. Pero pareció mucho más terrible el que ruido. se caía algo así, boludo. Sí. Como me pateaban los pies, pero rarísimo el ruido. Bueno, vamos a dejar todo lo que estamos haciendo, todas las obligaciones para evitar que se caiga. Y aparte como si fuera el aceito así, ¿viste? No me interesa la calidad blanca. No, era el fin de pasado, un equipo que perdió 4 Estuve todo el partido al lado, hicieron un reclamo. Tipo, listo, no le digo nada. Venían a hacer los cancheros, qué sé yo. Se elimina toda la foto. Aparte, qué raro, digo, de 30 fotos hay 3 que de ellos. No, dicen que era una ráfaga de fotos porque no todos ponían. Ese taco ahí enfocado solo sin la pelota. Bueno, me pasa Es una mierda. Te respeto. Aparte de decir. Dame. Fulano está ahí. Ay, Aparte cuando lo querés enfocar, quizás esto no enfocó y no la volví a tocar. Aparte, como que yo en un momento dije, hay fotos, están los pibes parados, no se va con la cantidad de fotos, están los pibes parados, y ya prefiero poner 30, que ven bien a que más que esté una así. Claro, más que... Sí, me decía, no, porque no nos gustaron las fotos del otro día, dice, pásame lo que le está haciendo, no, pásame lo que le está haciendo, no. Así es. Cuando agarró la valijita se levanta. Cuando quieren, Cuando agarró la valijita se levanta. Sí, es como que se curan automáticamente. habían comido varios bollos, no hay carne. Esto lo tiene que se prende el pucho para que venga el bondi y bueno, yo agarro la chica del hijo de Piquín. Dos fotos. Pero había 12, 13 ellos en primer plano, o sea, obvio que las otras estaban jugando, o sea, no parecía nada. Aparte me decían, no, sí, porque este que los chicos prefieren fotos así solos sin nadie. ¿De 15? Te habla el equipo, lo que sea. El festejito. Y ahí alguien al No. Sí, por favor. No creo con la cantidad. No, pero este quizás van aparte, no decís que van 7, pero van 1-0 así. Sí, ¿viste? Sí. No sé, te contestan mal, tipo, no. Tipo, no, foto no queremos. ¡Deja la pierna, pues! Te una pelota. ¿Pidió pelota? Sí. Capaz te nos choreaban la pelota y vos le des el lado. Ya por eso yo me encargaba. Capaz que era el Iba Núñez y se la llevaron. Era la estrategia.
roban las pelotas. No, yo por eso fue tipo, háganse caca. Pedí una pilota. Quizá me la mandé, arreglense. ¡Mate! Bueno, traigan a los que están acompañando por algo. Está tipo... ¡Santi! ¡Santi! Me agarra algo. Aparte quizás no de que no tenga, o sea, en la número 30 está una persona así. Ahí pienso, dependiendo de qué tan justa es. Ah, la primera vez que vine este año, ¿no? Fuimos con toda la Ahí agarré 5 minutitos más. La foto de equipo le hizo los que habían pagado. A los otros no. Viste que arrancamos tarde y algunos no pagaban. Esa los otros fue como bueno, realmente. Haz lo que podías. Abrazo. ¿Vos estabas el fin de pasado? No. Vos estabas con lo de argentinos, ¿no? ¿O no? ¿Viste ese partido, Ale? ¿Cuándo fue? El fin de pasado, los de Becken. Sí. Me mandaron, me putearon porque dijeron que no había foto del equipo. Subí 32 fotos, 3 eran de ellos en primer plano. Vos decís que capaz que no eran fotos del equipo de... Se comieron 4 pepas. Se fueron, tuvieron el tupé de decir no nos gusta, no sé qué. Y aparte subieron a la cuenta de Instagram, hacer una ráfaga de fotos no es sacar fotos. No, qué barbero, boludo. ¿Pero qué vienen a jugar? Aparte yo me quedé como... Si te querés fijar, es archivo 2900, 2950. Quería matar. Ahora le dije, pero no entiendo, digo, no entiendo qué es lo que quieren. No, dicen que no tenían fotos o que no salieron. ¿Quién te habló, Beckham? ¿Qué? ¿Quién te habló, Beckham? No, les hablaron creo que les hablaron a Jean y aparte subieron a Instagram un tipo, o sea, la cuenta, tipo, no, es que, y vi todos los, tipo, son todos del cargo. O sea, las fotos que salieron bien son, ponele una de Pilo decía, las fotos que salieron bien son de Pilar Bertolozzi. Ah, Hace 1000 años no viene él. no, pero aparte pusieron tipo, la foto que salió bien. Después decían... Aparte, si hace 1000 fines no viene. Claro, sí. O quizás decían... Creo que a la única que no bardeaban era Marta. Y a Tony antes lo bardeaban y ahora no tanto. Yo vi que Marta estaba acá también. Al principio. Fue la primera de Ah, todas. pero está más. ¿Y quiénes son estos que lo bardean? Aparte es un equipo de un chabón que laburó acá, no me da broma. Aparte, claro, aparte de Beckham es re bueno. Si me lo decís bien, pero como que medio que cayó un boludo a decírselo como mala onda. Yo le dije a Santino, pasame el contacto que los atiendo. No. Pero pasame, yo no tengo drama. Me dice, no. ¿Sabes qué? Digo, pero mandame los 7 fin de así hablo. No. Aparte de este fin de lo mandó, como te digo, yo mañana estoy en banco y ellos están en el mismo video que yo, pero no sé decir, no de argentinos. Aparte yo le digo, che, pero nadie. Más que le van en joda, lo que sea. No, al nuestro porque fue, ya te jodés. Los torneos son un choreo, mano armada. Decilo en joda, no lo digas en joda. Creo que voy a cagar a trompadas. Obviamente entré al Instagram, me fijé hasta la foto del 2020, te digo, y encontré todo, saqué screenshots. Digo, bueno. Pero tenían 13 en primer plano, boluda. O sea,
O sea, 13 que podía decir esta foto es de mi equipo, a pesar de que aparezcan otros, tipo esta foto es más de mi equipo que de la otra. Dale. El nivel de mucho no se puede hacer, porque si no toca nunca. ¿Cuándo creo que te sale? Pero aparte, Parado. si me decís que tenían 2, y la verdad que te tomo el reclamo. Yo me había acordado como que, como si mira me decía, digo, qué raro, digo. Bueno, puede ser, entra a la carpeta, las cuento y digo, no, pasámelos. No, deja. ¡Me están cargando! Bueno, pero la podés cortar. Así que nada, yo deseo que mañana todas las piernitas de ellos sean en 3 pedazos. Total, vos no te tenés que encargar, claro. Se pulverizan, ¿no? Ahora sí me hiciste. Había hecho mal trabajo, la verdad que te juro que te aceptaba la crítica. Para mí no estaba mal. Las edité, aparte. Para mí no estaban para editar y las edité. Para que estén tranquilos. Para eso no era. Toda. Resaca. Las más tranquilas. Laura, busca el yotra. Saqué entrada el otro día y le dije a mi hijo, sí, se concentraba, sí, dale para ir a ver arriba. De repente digo, sí. Yo este fin de. Sí, este fin de. Ya ves el fin de que viene, digo, ¿qué tenía que hacer? Ahí. Y esta como era lateral pero alta, bueno, salió... Arriesgar como Bacari. Arriesgar. Para una pelota abajo, para mí esa gestión puede ser. Yo a veces que papá me dice no quiero gastarle, digo, bueno, te lo regalo, pero vamos, lo pago yo. Me acuerdo una vez, creo que todavía ni laburaba y tenía unos ahorros ahí, tipo, che, por favor, puedes ir a la cancha, no, estamos... Sí, no, porque estamos... Estamos locos, porque Benítez fue con los dos. Y encima sonó la pelota. Ni una, boludo, ni una limpia gana. No soy mucho de... Aparte, no soy mucho de saludar. Cada uno un poquito más. Claro. Mirá que... Yo voy. Pelota, por favor. Dale, Messi, te gusta, Messi. ¿Cuánto le queda? No, pero supongo que... Vos, Messi, vos. Salí. ¡Vamos, Rama! Mateo. Uy, qué bocha también. Nico.
Finalmente voló. Le agarró la pata. Le agarró la pata. Hay que reactivarlo mejor de la cuenta. ¿Quién maneja la cuenta? Lo que pasé el otro día. ¿De quién? De todo De todo pelota. pelota. Y ahí Son todo- varios. Los C, no sé cuántos son. O sea, un CM es amigo mío, que se llama Santos. Yo la tengo para recortar unas cosas. Pero nunca subo nada. Re bien manejado. Más que nada, creo que Santos se encarga O sea, Santos se encarga como de subir las historias y esas cosas. como en los semanales el profesor. Che, decime qué fotos están buenas de las que te las podés subir hoy. Santos el lunes. No, pero un montón de cosas. Yo no sabía que hacían todo eso de los jugadores. Yo conseguí, porque yo me enteré de que había gente haciendo cosas que no sabía que se podían. Y escucho a un amigo mío y digo, este es mi amigo, boludo, estás haciendo, o sea, viste el show de goles, así soy yo. Aparte es muy marcada la voz. Ah, coso, Nacho. Sí, sí. No, aparte, la novia sube las historias como de los bloopers, y se lo dice, estoy sola, no sé, en su cuarto y escucha a Depe, tipo a Nacho, gritando del otro cuarto y dice, este show de, ¿por qué hace? ¡Ah, la puta madre! ¡Me trabé! Cada vez que sube algo como, ay, de vuelta. Un capo. No, aparte la desquiciada que está Depe me da mucha gracia. Aparte dice que dice... Hoy tengo que entregarla, no sé, a la grabación. Pero bueno, Ah, tío, vale. Santino se la queda ahí. Santino la queda ahí, bueno. Pues llamando a la puerta. Ese es mi aporte. Esto dice vuelta, entonces. Fue el arquero a cabecear. ¿Cómo? Fue el arquero a cabecear. Bueno. Nada, igual obvio entiendo la preocupación.